¿Cómo están? Bienvenidos a Epicentro. En el reportaje que realizamos al grupo radical de extrema derecha La Resistencia, su líder, José Muñico, o J. Maelo, dejó abierta la posibilidad de que su colectivo, su movimiento, utilice armamento para enfrentar a grupos opuestos, sea comunistas, sea ronderos, como él lo señaló. Este escenario, hipotético aún, ha merecido preocupación en algunos sectores. Para entender las implicancias de lo señalado por Maelo, hemos conversado con dos abogados penalistas, César Azabache y Víctor Álvarez. Azabache plantea, cuidado, un escenario de paramilitarismo y Álvarez conmina a las autoridades, al Ministerio Público, a tomar acción de manera preventiva. Adelante con los dos penalistas. ¿Ante qué figura legal, de qué tipo estamos aquí? Para entendernos, antes de entrar al lenguaje del código, debo proponerte una construcción. Esta construcción es paramilitarismo. ¿A qué se refiere? Creo que el ejemplo más claro que tenemos todos presentes, todos y todas, está en Colombia, en la organización desde las haciendas de cuerpos civiles armados para confrontar ya sea a las guerrillas colombianas o a los opositores del modo de organización autoritario, por cierto, que se desprende del sistema de haciendas. En general, la organización privada de cuerpos armados no autorizados por el Estado está prohibida. La República supone que solo el Estado puede usar colectivamente armas en protección de personas y bienes. Excepciones, las empresas privadas de seguridad que están reguladas por la ley. Excepciones, las rondas campesinas y los comités de autodefensa, que también están regulados por la ley. Pero el derecho peruano, la ley peruana, no permite que colectivos privados utilicen con jerarquías también privadas armas en organizaciones dispuestas a pretender defenderse, pero en los hechos siempre en el riesgo de atacar personas. Entrando a las reglas del Código Penal, este sería un caso de organización criminal, de una estructura montada con una jerarquía para cometer un delito que en el Código Penal se llama defensa por mano propia o autojusticia, que tiene una sanción baja cuando se trata de individuos, alta cuando se trata de organizaciones. De modo que esto no solo está prohibido, sino que es delictivo. Y la sola enunciación de que la idea circula, claro, no constituye ya un delito consumado, pero sí una buena razón para impulsar que un cuerpo de investigación de la policía, bajo supervisión de la Fiscalía, empiece a monitorear con mucho cuidado si esto es eso, solo una ideación o un plan en marcha que empieza a salir a la luz para testear la reacción de las autoridades mientras se acumulan. Esto es una situación de peligro y creo que justifica la intervención preventiva, aún preventiva, de las autoridades. Organización criminal, como señala usted, pero en proyección, porque lo que dice el señor Maelo o Muñico es que lo han pensado y todavía no lo terminan de decidir y es una situación, una circunstancia que está bajo análisis. Pero allí todavía no aplica la figura de organización criminal. Ahí todavía no hay un delito consumado, pero Todavía hay no un hay un delito riesgo. consumado, No es un delito pero es consumado. una alerta. Correcto. Lo que ocurre es que no es un delito consumado Sea porque, cualquiera el grupo, sea cualquiera el claro, grupo, de pero derecha o de digamos, izquierda. correcto, exactamente, tenga el color político que tenga, pero la fuente desde la que estás construyendo o reconstruyendo estos hechos es la palabra del propio líder de la organización que lo está pensando. De modo que, claro, esa declaración no forma la evidencia de un delito consumado, pero expresa un riesgo que debe ser prevenido. Y también tenemos fiscalías de prevención del delito, fiscalías que entonces pueden actuar preventivamente, incluso interviniendo teléfonos, haciendo procedimientos de vigilancia, haciendo procedimientos de infiltración en punto a saber si esto es en realidad solo una ideación, que no sería delictiva, o es un proceso en marcha, caso en el cual la intervención podría reforzarse si más allá de estas declaraciones aparecieran evidencias de que, como repito, esto es más que una idea o una sugerencia o un plan, y es en realidad
un proceso en marcha que está siendo ocultado y testeado por esta vía lateral de soltar ideas y ver cómo rebotan en la sociedad, ¿verdad? Entonces lo que cabe aquí es estrictamente, absolutamente la prevención del Estado. En este caso, usted está planteando directamente la intervención de una Fiscalía de Prevención del Delito. Sí, creo que es lo correcto, que una Fiscalía de Prevención del Delito indague hasta qué punto avanzó esta idea. Y claro, si ha sido solo eso, una idea, y no hay ninguna evidencia de una organización en marcha, pues entonces esto queda ahí. Pero por lo menos organizamos la advertencia institucional y confirmamos institucionalmente que esto está prohibido y no debe ser permitido y no debemos esperar a que se escale hasta que seamos testigos de un despliegue de violencia física directa entre nosotros. Se frena a tiempo, así como se frenó la idea, esa posibilidad que partió del propio presidente de la República de que los ronderos vengan a patrullar a las calles de Lima. Por supuesto, que no tiene ningún sentido, entre otras razones, porque hay una excepción constitucional que autoriza y legitima el despliegue de las rondas, como los comités de autodefensa, pero dentro de ámbitos territoriales que marcan la legitimidad de su competencia e incluso de su jurisdicción. Ese esquema no puede ser extrapolado fuera de sus ámbitos de referencia y, por supuesto, no puede ser antepuesto al deber del Estado, que es un deber del Estado, de vigilar las calles y proteger a todas y a todos, ¿verdad? Anoche decía en RPP el general jefe de la DIRCOTE que este tipo de hechos no se pueden investigar porque la legislación solo contempla investigar por terrorismo en caso esto fuese calificado como terrorismo, que usted ha señalado que no lo es, al Sendero Luminoso y al MRTA. ¿Esto es correcto? Bien, varias cosas, ¿no? Primero, el terrorismo no es la única regla que aplica para organizaciones criminales, de modo que sostener, y yo sostengo que esto no es ya un riesgo de una práctica terrorista, no significa que sea menos grave. Una organización criminal montada para la supuesta autodefensa, pero para la administración de armas de fuego en ataque o interacción con personas, es algo sumamente grave que tiene que ser prevenido e interrumpido a tiempo. Las reglas sobre el terrorismo son una otra cosa. Y claro, tienen un problema de reconocimiento que estamos discutiendo en tribunales con ocasión al caso Perseo, cuando se habla de organizaciones de periferia. Creo que lo que el general se refirió es a que hasta este momento, entre nosotros, el reconocimiento de una organización como terrorista es indiscutible. El Sendero Luminoso en el MRDA y sus organizaciones periféricas o de apoyo. Eso no impide que podamos llegar a un momento, espero que no, en el que tengamos que usar las reglas de terrorismo para discutir la actividad violenta de organizaciones de derecha. Pero de eso no estamos hablando aún. Ahora estamos hablando de la ideación de una suerte de organización de autodefensa paramilitar, que también es delictiva, constituiría un hecho muy grave, está prohibida y debe ser evitada. Pero son cosas distintas. Debe ser evitada. Finalmente, sobre todo, debe ser prevenida, ¿no? Y se debe hacer un trabajo con anticipación, pensándolo en un contexto en el cual todos nos preguntamos por qué ocurrió lo del Sendero Luminoso. Por supuesto. Y un contexto en el que... No estoy comparando, por si acaso, a la resistencia con Sendero Luminoso en absoluto. Simplemente estoy hablando de cómo tener una proyección, ¿no? Cómo tener una mirada de futuro. Mira, es que lo que dices es muy cierto. De varias maneras, las políticas públicas suponen ejercicios de anticipación para mantener los paralelos y seguir salvando las distancias. Si hubiéramos reaccionado colectivamente con completitud a lo que significó la discusión sobre el mausoleo de Comas y su demolición, habíamos notado ahí, en el 2014 o un poco antes quizás, que había que regular el destino final de los restos de un terrorista que muere en prisión como acaba de morir Guzmán. De varias maneras tu ejemplo es válido. Así como debimos anticipar lo que podía ser Sendero antes del 80, debemos anticipar ahora cualquier escalada de violencia que en este entorno, que ya es violento, pudiera conducir, esperamos que no, a el despliegue de fuerzas paramilitares en nuestro medio. Muchísimas gracias, doctor Sabache, por esta explicación que ayuda mucho y sobre todo espero que motive a las autoridades a que realmente realicen este trabajo de prevención que usted está en este momento alertando, que usted está en este momento señalando como la mejor vía. Muy amable. A las órdenes, Daniel, a las órdenes, encantado. ¿Es posible
o no todavía, tipificar, calificar en términos legales lo señalado por el señor Maelo? Eh, sí, en realidad son declaraciones que, si bien es cierto, no llegan a constituir una figura delictiva, como podría ser la apología del delito o por la descripción de alguna actividad que pudiera caer dentro de un tipo penal, son muy preocupantes, ciertamente, ¿no? Se ha señalado que hay miembros de este grupo, de esta organización, que están facultados para tener armas, vale decir, tienen licencia por razón de sus De sus empleos, labores, de su de sus trabajo. labores, ¿verdad? Pero que, claro, ese uso y ese manejo es muy restringido, ¿verdad? Es única y exclusivamente para los fines de la prestación de servicios de seguridad, para lo cual tienen evidentemente licencia y todo lo demás. Pero eso no les da en lo absoluto ninguna posibilidad de poder hacer cualquier otra actividad, por insignificante que ésta sea, vinculada a estas armas, o de pretender atemorizar también o generar cierta zozobra o temor porque se conoce o se sabe que son miembros que están armados, ¿verdad? Porque un poco ese es el mensaje, ¿no es cierto? Es decir, hay miembros que están autorizados para tener armas. Oiga, eso es bastante complejo, ¿no? Tienen armas, por supuesto, cualquier persona que se desempeña en estas actividades tiene armas, ¿no es cierto? La forma en cómo esto se puede difundir y divulgar es lo que genera cierta preocupación, o digamos preocupación en general, ¿no? Claro, ahora la otra posición es, digamos, subestimar o desestimar lo que ha señalado J. Maelo, ¿no? Y no darle importancia. Uh-huh. Pero si estamos ante una situación en la que quizás actualmente es difícil tipificar en términos legales o penales, entonces, ¿no les prestamos importancia o todo lo contrario? Hay una situación de mucha crispación, ¿verdad? En el escenario, vamos Político. a decirle así, político, que yo en Mm. verdad de político no le veo absolutamente nada. Pero vamos a decir, en el escenario actual, donde actúan una serie de diferentes grupos, hay una suerte de situación tensa, ¿verdad? De quienes reclaman un fraude, de quienes salen a manifestar y terruquear a todo mundo, a diestra y siniestra, digamos, el temor que se quiere generar en la población que está al centro, digamos, viendo para ambos lados qué es lo que está pasando, y genera, por supuesto, declaraciones como estas generan, por supuesto, alarma, ¿no? Cierta alarma. ¿Qué está pasando, no es cierto? Es que hay grupos que están armados, es que pueden haber personas en la sociedad que se reúnen, que forman agrupaciones o movimientos y que están armados. Y yo digo mi agrupación, en mi agrupación hay personas que están armadas. ¿Eso cómo lo podemos entender, verdad? Ciertamente uno puede decir, tómalo por quien viene, eh, pero ya la experiencia en el pasado nos ha enseñado que algunas cosas que pueden ser calificadas como ínfimas o desechables, pues finalmente no lo son, ¿verdad? Pero sobre todo en una circunstancia o en una coyuntura en la cual se está analizando, eh, se está tratando de entender todavía, a 29 años de su captura, por qué surgió Sendero Luminoso, ¿no es cierto? A Sí, sí. propósito de la muerte de Abimael Guzmán. Pero ahora, el tema es, claro, aquí no hay ninguna configuración en estas expresiones, en estas afirmaciones, no hay ninguna configuración digamos, ninguna circunstancia de tipo delictiva, si se le quiere llamar de esa forma. Sin embargo, Así es. ¿le corresponde o le correspondería hacer algo al Estado? Claro, porque genera siempre preocupación, insisto, que los ciudadanos o grupos de ciudadanos estén pensando en armarse, ¿no? O estén pensando en que los grupos a los que yo pertenezco tienen armas. Y eso lo difundo y eso lo digo como una suerte de, fíjate en lo que tengo yo conmigo, ¿verdad? Y entonces, desde el Estado, claro, debe generar cierta preocupación esta tendencia
a resolver las cosas por vías que no son la de los canales democráticos, ¿verdad? Yo cuando escucho la declaración o lo que se expresa en la declaración, siento que ahí no se ha traspasado, perdón, el umbral, digamos, ¿no? Como decía al inicio, no hay una apología a la violencia o al delito, ¿no? O no se han descrito acciones que podrían ser delictivas, digamos que se ha mantenido siempre en el umbral, ¿verdad? Para En no la línea. transgredir, ¿no es cierto?, la norma. Pero sí, evidentemente podríamos pensar en una actuación del Ministerio Público, la Fiscalía de Prevención del Delito, decir, ¿qué está pasando? Que hay organizaciones de la sociedad, y uno de sus miembros señala, sí, los miembros están armados, y entonces se podría pensar en que es necesario tomar determinadas precauciones, ¿verdad? No sé si en el Ministerio Público evaluarían hasta qué punto la Fiscalía de Prevención del Delito podría intervenir, pero si esto empieza a subir un poco más de tono, creo que sí, tranquilamente podría generar una actuación en esa línea, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por esa explicación, por ayudarnos a entender ante qué estamos, ¿no? Y qué implicancias podría tener una declaración, una manifestación, una expresión de esa naturaleza, sobre todo para prevenir futuras nefastas consecuencias, si es Sí, además que llegaran a ocurrir. no Te agradezco olvidemos que mucho. generar miedo o zozobra siempre es muy pernicioso, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias, doctor Víctor Álvarez. Ha sido usted Claro. muy amable. Muchas gracias a usted. Buenas tardes.